Buenas tardes. Bueno, continuando con nuestro tercer módulo, hoy día vamos a estudiar toda la parte de los reglamentos modelos que se establecen. Bien, partamos de la premisa que nosotros tenemos un proyecto de edificación o tenemos nuestra edificación y ahora queremos implementar un reglamento interno. El tema es qué reglamento interno elegimos o qué régimen vamos a adoptar para la edificación que nosotros tenemos. ¿Sí? Ya hemos indicado los dos regímenes que se establecen de acuerdo a nuestra legislación. Pues bien, veamos ahora los modelos que la ley nos establece para que nosotros podamos adoptar uno de ellos. Ojo, estos modelos que establece la norma no son obligatorios. Nosotros, a nuestra voluntad, podemos establecer algunas pautas diferentes, toda vez que esto no significan normas imperativas. Las normas imperativas en todo caso están en la ley 27157 y en su reglamento, que es el decreto supremo 035-2006-vivienda. Bien, partamos entonces. La premisa de las edificaciones que nosotros teníamos eran con relación a una edificación de niveles, ¿ok? Una edificación que tiene determinados pisos o niveles, más conocido pues los famosos departamentos, ¿cierto? Pero teníamos este tipo de edificación, no, también nosotros teníamos las casas en condominio, ¿cierto? Teníamos nuestras casas en condominio, habíamos establecido que existían estas casas y podían establecerse zonas o áreas de servicio común. Por ejemplo, una cancha de tenis, una piscina, un estadio, etcétera, ¿cierto? Solamente estos casos, no, también las casas en quinta. ¿Sí? Entonces, la variedad puede darse de acuerdo al tipo de edificación. Pues bien, el tema es, ¿qué régimen escogemos nosotros para cada uno de estos tipos de edificación o estos tipos de vivienda? Bien, el régimen de independización y copropiedad en sí abarca a cualquier tipo de edificación, salvo, o la excepción sería, a las unidades de vivienda de niveles. En este supuesto no va a prosperar nuestro régimen de independización y copropiedad. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que en el régimen de independización y copropiedad se establece en forma vertical y el titular de la unidad es también titular del terreno. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos escoger el modelo a aplicar, podríamos decir, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común lo puedo aplicar para todos, para todo tipo de edificación. ¿Okay? Reiteramos, es optativo el régimen que se elija, no es obligatorio de acuerdo al tipo de vivienda. En un sistema o una edificación de quinta o de casas en quinta, yo puedo adoptar el régimen de independización y copropiedad o propiedad exclusiva o propiedad común. ¿De quién depende? En principio, del propietario inicial, ¿cierto? Bien, bajo esta premisa entonces nosotros decimos, pues bien, supongamos que la edificación que yo tengo es un edificio de 5 niveles y en cada nivel hay 3 o 4 departamentos. Pues bien, puedo yo adoptar el modelo que me ha establecido esta resolución viceministerial. Vamos a ver las partes más importantes de este reglamento interno modelo para regímenes de unidades inmobiliarias con secciones de propiedad exclusiva y áreas de propiedad común. ¿Sí? En realidad, este régimen es un resumen de todo lo que ya hemos estudiado. Ahora nosotros vamos a ver las partes que consideramos importantes para poder analizar cada uno de esos artículos. Bien, partamos por este artículo 8. Dice, variación y reajuste de los porcentajes de participación. Los porcentajes de participación en los bienes comunes y en los gastos comunes fijados en los artículos precedentes, así como los criterios usados en cada caso, podrán variar o reajustarse, previo acuerdo calificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio los porcentajes que se establecen en base a las áreas y bienes comunes y los gastos no son absolutos. Pueden en el transcurso del tiempo variar, ¿ok? Pueden variar. ¿Qué necesitamos para ello? Un acuerdo calificado, ¿ok? Recuerden que ya hemos estudiado lo que significaba el acuerdo o mayoría calificada. Por el momento no nos vamos a detener porque vamos a ir avanzando y vamos a ver nuevamente qué vamos a entender por este acuerdo calificado. Otra parte de este modelo aprobado
es lo que se refiere a las atribuciones de la Junta de Propietarios. Dice, aprobar y modificar el reglamento interno por mayoría calificada. Ojo, no distingue algún articulado, alguna modificación en las unidades o en los porcentajes de participación. En sentido genérico nos dice que para que nosotros modifiquemos el reglamento interno, ¿qué necesitamos? Mayoría calificada, ¿ok? Siempre mayoría calificada. En una segunda parte de este mismo reglamento nos dice, aprobar la transferencia, gravamen, cesión en uso o la celebración de cualquier otro acto o contrato que importe disposición o limitación de uso y los bienes comunes susceptibles de ser transferidos. Acá viene la parte importante. Esta aprobación se efectuará mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de cuando menos las 2/3 partes de los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva. ¿Por qué estamos marcando esto? Porque en realidad, desde el punto de vista particular de quien está dirigiendo la palabra, aquí existe un craso error. Un error que lamentablemente en algunas circunstancias el tribunal registral o algún registrador lo toma en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Si leemos bien esta parte, dice cuando menos las 2/3 partes de los propietarios. Yo digo, si tengo 90 unidades exclusivas, a esto le aplico los 2/3. Esto es lo que me está queriendo decir este artículo, ¿cierto? Y ya sabemos que esto es ni siquiera error, es un horror, porque aquí está tomando en cuenta los propietarios por cabeza. No considera participación. Así es. Y nosotros nos preguntamos, ¿y para qué hemos establecido entonces los porcentajes de participación si acá existe un error y nos está indicando que son las 2/3 partes de los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva? ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos adoptar este modelo, ojo, pestaña y ceja cuando llegamos a esta parte. ¿Ok? Agarramos, modificamos este texto y ya no serían las 2/3 partes de los propietarios, sino de los porcentajes de participación. ¿Ok? Tener en cuenta este punto que es importante. ¿Por qué? ¿Qué sucede si a futuro queremos tomar un acuerdo por mayoría calificada y tomamos en cuenta este modelo y no lo modificamos? Se nos va a venir un pandemonio con relación a la toma de acuerdos e incluso para el quórum. El artículo 14 que trata de las secciones de las juntas dice: las juntas de propietarios se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. De aquí ya nosotros habíamos estudiado, si mal no recuerdo anteriormente, que habían dos tipos de sesiones: las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias para un tema concreto que se establecerá en el propio reglamento interno, ¿ok? En el propio reglamento interno. Y las secciones extraordinarias, como su mismo nombre lo indica, pues para un evento o algún acto extraordinario que se pueda dar en el transcurso de la ejecución del reglamento. Dice, las sesiones ordinarias se realizarán, es potestad de los propietarios o del propietario señalar cuándo se llevará a cabo. ¿Okay? Se indica también muchas veces en forma genérica. ¿Okay? En forma genérica. Lo principal, si se quiere, es establecer en el tiempo cuándo se va a realizar. Normalmente esta se ejecuta una vez al año, o se lleva a cabo, una vez al año. Por el contrario, las secciones extraordinarias se efectuarán cuantas veces sea necesario. ¿A criterio de quién? Del presidente. ¿Solo del presidente? No. También lo pueden solicitar los propietarios que representen el 25% del total de las participaciones de las áreas y bienes comunes. Ojo, no significa que ellos ellos realicen la convocatoria. No, ellos lo solicitan al presidente y quien convoca siempre va a ser el presidente, ¿ok? Siempre va a ser el presidente. Siempre va a ser el presidente. Y lo dice y lo ratifica más abajo. En ambos casos, el presidente será responsable de efectuar las citaciones conforme a lo establecido por el artículo siguiente. Punto importante a lo mejor a tener en cuenta.
y lo vamos a seguir repitiendo. Este es un reglamento modelo. Nosotros podemos variarlo a nuestra conveniencia, a nuestro gusto, a nuestra voluntad, ¿ok? Los porcentajes para el quórum, los lapsos de tiempo para la convocatoria, etc. ¿De quién dependerá? Única y exclusivamente de él o de los propietarios. Si el reglamento interno lo está otorgando el propietario, pues él va a ejecutar y va a manifestar su voluntad en él. ¿Lo puede variar? Sí. ¿Los propietarios también lo pueden hacer? Sí. ¿En el transcurso de la ejecución de este reglamento interno se puede variar alguno de sus artículos? Sí. Todo depende del criterio de la Junta de Propietarios. La convocatoria y quórum. Dice, cada propietario participará en la Junta en función del porcentaje de participación en las áreas y bienes comunes que le corresponda. Dichos porcentajes servirán tanto para establecer el quórum, para instalar válidamente la asamblea en las sesiones ordinarias y extraordinarias, como para la toma de decisiones. ¿Okay? El quórum para la instalación válida de la Junta de Propietarios en primera convocatoria se establece con la presencia de propietarios de secciones exclusivas que representen cuando menos el 50% del total de las áreas y los bienes comunes. En segunda convocatoria se instalará válidamente con los propietarios que asistan. Y yo digo, ¿qué pasa si el acuerdo es para modificar el reglamento interno? Si el acuerdo es para modificar el reglamento interno, ¿cuánto necesito yo? 2/3 partes, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en primera convocatoria no ve el 50%? Y en segunda convocatoria, esta parte dice, se instalará válidamente con los propietarios que asistan. La pregunta es, ¿tendrá objeto continuar con la asamblea cuando sé que no voy a llegar a este porcentaje? No tiene sentido, ¿cierto? No va a tener sentido. Pero bueno, en estos casos, ¿para qué nos sirve esta parte? Para los casos de administración, para casos que se tengan que llegar a acuerdos que no necesiten esta mayoría calificada. ¿Ok? Un acuerdo para pintar el edificio, para establecer si se lleva a cabo o no la contratación de un personal de servicio, de limpieza, etc. ¿Okay? Dice en la segunda parte, para el cómputo del quórum para las secciones de Junta de Propietarios, solo es válido el porcentaje de participación de los propietarios hábiles. Ajá. O sea que no todos pueden participar. ¿Qué sucede si por ahí, por ejemplo, tengo 2 o 3 propietarios inhábiles? ¿Podrán ellos concurrir a la asamblea, a la Junta de Propietarios? Sí, pero el problema es que no tienen derecho de voto, solamente voz. ¿Ok? Solamente voz, más no derecho de voto. ¿Y cuándo se establece que un propietario es inhábil? Cuando no ha cumplido con el pago de 3 cuotas ordinarias o 1 extraordinarias. Incluso de 3 ordinarias pueden ser sucesivas o alternadas. ¿Ok? Ese propietario va a ser inhábil. A ver, antes que se me pase la idea. Dice convocatoria y quórum. Supongamos que de una unidad exclusiva existen, vamos a exagerar, 4 copropietarios. El señor A, el señor B, el señor C y el señor D. Ellos, como son titulares de una unidad exclusiva, en conjunto, supongamos que tienen el 16% de participación en las áreas comunes. ¿Ok? Bien. Los convocan válidamente a los 4, pero resulta que cuando inicia la asamblea, solamente ha concurrido el señor A. ¿Qué hacemos con su porcentaje de participación? ¿Vamos a considerar que él es titular del 16%? ¿Podría él representar a todos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué alternativas se pueden dar para la intervención de este señor?
La primera, y la que sucede frecuentemente, es de que se omita hacer ningún tipo de aclaración. Simplemente él participa como titular de la unidad exclusiva Z, por utilizar una denominación, ¿cierto? Y así se lo considera en el acta. Va a registros públicos y ¿qué le va a decir? Un momentito, este señor no es titular del 16%, es copropietario conjuntamente con otros titulares. ¿Ok? Se omitió. Ya sabemos que esto va a salir en cualquier momento observado. ¿Cuál es la otra posibilidad que exista y que debemos de tomar en cuenta cuando sucedan este tipo de situaciones? Previsible. ¿Sabes qué? B, tú no vas a poder ir. C, tú tampoco vas a poder ir. Y D, tú tampoco vas a poder ir. Entonces, ¿qué les parece si yo los represento a ustedes en esa asamblea? ¿Ok? ¿Una carta poder? Basta con una carta poder. Basta con una carta poder. No, simple. ¿Ok? Bastará únicamente que este señor represente a estas personas. ¿Ok? Y si se trata de un poder simple, es el presidente el que se responsabiliza por este detalle. Si fuese un poder por escritura pública, no va a haber ningún problema porque con mayor razón tiene mayor valor, ¿cierto? Entonces, a tener en cuenta, si de una unidad exclusiva son varios los titulares, mencionarlo. Y si es que se tiene la representación, con mayor razón para señalarlo en el acta. ¿Por qué? Porque cuando vaya a su evaluación o a su calificación a nivel de registros públicos, ahí se va a determinar, señor, ¿usted es titular de esa unidad? No, usted es uno de los copropietarios en conjunto con otros. ¿Okay? Entonces no podríamos asumirle ese 16%. Incluso supongamos que él sea una de las personas que está convocando y él dice que tiene el 16%. Esa convocatoria va a ser nula y la asamblea nula, ¿cierto? Bueno, salvo que se haga una reapertura del acta indicando nuevamente todos estos detalles, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta este punto importante. ¿Es la única situación que se puede dar? No. Hay otro más interesante aún, si se quiere. Puede suceder que de esta unidad que hemos denominado Z, la titular sea una sociedad conyugal. ¿Okay? Una sociedad conyugal conformada por el señor A y la señora B. Pues bien, convocan válidamente a la sociedad conyugal y en el momento que se presentan para la asamblea, supongamos que solamente concurre uno de ellos. No es que se sea exquisito, pero el Código Civil, si mal no recuerdo, establece que la sociedad conyugal o una sociedad conyugal es representada por sus integrantes. ¿Okay? Por sus. La pregunta es, ¿uno de ellos podrá representar a esa sociedad conyugal? Sí. Pero, ¿qué hay que hacer? Expresarlo, ¿cierto? Pues bien, igual que el caso anterior, llega el momento de la asamblea y concurre el señor A. ¿Ok? Concurre el señor A y cuando se redacta el acta, indica el señor A, supongamos igual con el 16%, ¿no? Con el 16% de acciones y derechos. Y se detalla las demás personas o demás propietarios que han concurrido. Otra vez, llega a registros públicos y dice, oiga señor, pero usted no es el titular, usted conforma la sociedad conyugal que es titular. Y usted en ningún momento ha señalado o ha mencionado que está interviniendo en representación de la sociedad conyugal. Fácil, simple y sencillo. Con mi poder, igual. Yo estoy actuando en representación de la sociedad conyugal conformada por mi persona y por mi cónyuge. Y solucionado el problema, ¿cierto? Y nos vamos a evitar una serie de observaciones por estos temas, ¿cierto? Esto que parece simple y sencillo. Se podría más complicado si la sociedad conyugal está en proceso de disolución. Ahí lo complicamos un poquito más. Y lo podemos seguir complicando. Claro, es cierto, ¿no? O sea, oye, yo no quiero ir, pues. Oye, pero ¿sabes qué? No anda. En algunos casos, pues, las personas se cierran
y no desean ni siquiera participar para no cruzarse con el cónyuge, con el otro cónyuge. Puede darse el caso. Claro, que también puede ser una especie de coacción para que sacar otro beneficio, ¿no? Efectivamente, puede hacer. Ya que estamos ahí, incluso, a ver, se me fue la idea. Ojalá que regrese. Ya. Ya. Bien, cuando nosotros decimos propietario, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿A quién debo de convocar yo? ¿A quién debo de citar? ¿A quién debo de notificar? Dice al propietario. Pero en sentido estricto, el término propietario, en sentido genérico, de acuerdo al Código Civil, ¿okay?, es cualquier persona que pueda acreditar esa titularidad. Yo soy propietario porque el señor fulano y tal me vendió y acá tengo mi documento privado. El Código Civil admite que ese derecho de propiedad pueda acreditarse con un documento privado. Es más, el Código Civil permite o establece que la transferencia de bienes inmuebles se da con el mutuo consentimiento, ¿cierto? Entonces, oiga, entonces ¿para qué me obligan a que inscriba? ¿Cierto? Aquí el detalle o la observación que estamos haciendo es con relación a que se debe de notificar o citar a los propietarios con derecho inscrito, ¿ok? Con derecho inscrito. ¿Qué pasa si estas unidades inmobiliarias con el transcurso del tiempo se transfieren? El señor A le transfirió al señor B, el señor B al señor C, el señor C al señor D. Nunca fue inscrito. Efectivamente, y supongamos que hasta el señor B inscribió la transferencia a favor de C, no le inscribieron, y la transferencia a favor del señor D tampoco. Eso no quiere decir que deje de ser propietario. Efectivamente, eso no quiere decir que el señor deje de ser propietario, pero cuando llegue igual al registro público, ¿qué va a hacer el registrador? Va a revisar la partida registral de esa unidad exclusiva y va a ver que es propietario el señor B. Otra vez comienzan los problemas. No, pero él es propietario porque tiene su contrato de compra-venta. Sí, pues, pero a nivel de derecho registral no está inscrito. Vale su voto, su participación para poder establecer el quórum hasta que regularice, no es válido, ¿ok? Ojo a tener en cuenta estos puntos, porque a veces pues son 100 unidades, convoco a todos, pues, y es más, a veces ni siquiera le pongo nombre, le pongo, ¿no?, propietarios del departamento 201, y resulta pues que son 100, 200 unidades, ¿y ahora qué hago? Yo no sé quién realmente es el propietario, y lo peor, para yo sacar una copia informativa de esas 100 o 200 unidades, ¿cuánto gastaría la Junta de Propietarios? Claro, ¿cierto? Así es. Lo más barato, 18 soles. Por eso es que cuando se realiza una transferencia, se debería actualizar un libro de propietarios o de transferencias, ¿cierto? Para que se sepa con anticipación quiénes son los propietarios y a quiénes deberíamos notificar. Sería conveniente tener un libro de transferencia. Así es, de los propietarios, actualizado. Pero estamos en el Perú. Claro, lo que pasa es que si se lleva a una empresa formal, pues debería, ¿no? Claro, lo que pasa es de que es un tema de idiosincrasia. Es un tema de idiosincrasia. Incluso a las personas dicen, yo no voy porque no quiero, ¿no? No voy porque he renunciado a la Junta, así que no me pueden obligar a pagar. No. De acuerdo a lo que establece la ley 27157 y su reglamento, todos, así hayan renunciado a la Junta, están en la obligación de participar en los gastos. ¿No quieres participar en la Junta? Perfecto, tienes ese derecho. Pero este derecho también incluso puede bloquear acuerdos. Porque si ese señor, supongamos por un momento nada más que tiene el 30%, ¿cierto? Ya es 30% menos. Pero que sí se tome en cuenta para el efecto de poder hacer el cómputo de los porcentajes de participación para la toma de acuerdo. Peor cuando son 2 unidades y cada uno tiene el 50%. Madre mía. Sí, ahí sí es el caos. Bien. Dice, tratándose de sesiones ordinarias de Junta de Propietarios, entre la primera y segunda convocatoria deben mediar 3 días. ¿Okay?
Si vamos a llevar a cabo entonces nuestra sesión ordinaria, supongamos para el día de hoy lunes, la siguiente o para la siguiente convocatoria deberíamos de esperar 3 días. ¿Son 3 días calendarios o días? No, días calendarios, perdón, días calendarios. ¿Sí? Para el caso de las sesiones extraordinarias, las 2 convocatorias podrán ser para el mismo día. Siempre, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver una convocatoria de una sesión extraordinaria, una para las 8 y la otra para las 8:15, 8:30. No hay ningún problema. Dice, las 2 convocatorias podrán ser para el mismo día. En ambos casos, a lo mejor esta es la parte importante, podrán efectuarse las 2 convocatorias en el mismo aviso, en la misma esquela, en la misma notificación, señalando fecha y hora para cada una de ellas. Sí, hay aviso que dice a las 9 de la mañana, caso contrario, si no hay quórum, a las 11 de la mañana. Ah, sí. Para la ordinaria no. Para la ordinaria el día de hoy lunes 8 de la noche y la segunda para el día jueves o viernes 8 de la noche. ¿Cierto? Tienen que establecer 3 días. ¿Para qué? No lo saben. No lo sabemos. Mayorías requeridas para la adopción de acuerdo. Otra vez estamos con los errores que se dan en el reglamento modelo. Y más aún hacemos hincapié en ellos porque en base a ellos vamos a tomar acuerdo. Y más aún porque el Tribunal Registral establece en alguna que otra resolución, no en todas, establece que como el reglamento modelo fue aprobado por decreto supremo, no hay problema, se debería aceptar ese artículo tal como está y no se debería observar. Ya hemos expresado nuestra opinión que respecto a este artículo o a estos artículos sí se deberían de tener en cuenta y modificarlos. ¿Por qué? Porque peor aún, vamos a leer. Dice, mayoría requeridas para la adopción de acuerdos. Los acuerdos de la Junta de Propietarios se tomarán con el voto conforme de los propietarios hábiles que representen la mayoría simple. ¿Okay? Un tema de pintar el edificio, de contratar el personal de limpieza, mayoría simple, ¿cierto? Primera convocatoria, no fue el 50%. Segunda convocatoria, supongamos que el 30% de porcentaje de participación de los propietarios, supongamos que hay unanimidad de los presentes, pues se toma acuerdo. ¿Okay? Ahí no hay ningún problema. Continuemos. Con las excepciones señaladas en el artículo E y F, lo que hemos visto anteriormente. Dice, y en los demás casos dispuestos por ley. Segunda parte o última parte de este artículo. La mayoría calificada está constituida, vean, por favor, la mayoría calificada está constituida por las 2/3 partes de los porcentajes de participación de los propietarios, y nos agregó acá la palabrita todavía presentes. Díganme ustedes si es que esto no es un magnicidio al derecho. ¿Por qué? Porque ya me está hablando de los presentes. O sea, tengo mayoría calificada, mi porcentaje total es 100%. A ver, supongamos que son 10 propietarios, supongamos que es a prorrata y cada uno de ellos tiene el 10%. El 10%. Yo sé que mayoría calificada son los 2/3, ¿cierto? De los porcentajes de participación. Y supongamos que solamente van 3 propietarios, o sea que entre los 3 representan el 30%. Acá me dice 2/3 de los porcentajes de participación de los propietarios presentes. O sea que ellos, según esta disposición, ellos podrían tomar acuerdo calificado. Es para salir disparados. Ok, entonces a tomar en cuenta, por eso que estamos analizando este reglamento modelo, para poder saber, mi artículo 17, tengo que arreglarlo. ¿Okay? Tengo que adecuarlo a lo que me dice la norma con respecto al concepto real de lo que es la mayoría calificada. ¿Okay? A lo que es la mayoría calificada. No tomarlo así tan a la ligera, transcribir mi reglamento, completarlo. No. Por eso estamos aquí, para poder dar estas pequeñas opiniones respecto al reglamento interno modelo.
que de modelo no tiene nada. Continuemos. Bien, estos a grandes rasgos con relación al reglamento de propiedad exclusiva y propiedad común. Pasemos ahora a nuestro tan criticado reglamento interno modelo de régimen de unidades inmobiliarias con secciones independizadas y áreas comunes en copropiedad. Bien, veamos, dice áreas y bienes comunes en copropiedad. Este artículo es idéntico al que aparece en el reglamento modelo. Dice entre paréntesis indicar las áreas y bienes comunes en copropiedad, señalando su uso o destino, circulación, recreación, estacionamiento de visitas, pozo de luz, etc., salvo que su propia denominación lo contenga, usando como referencia, si es el caso, lo señalado por los artículos 40 de la Ley 27157 y 134 de su reglamento. Bien. Dice, las áreas antes indicadas están afectas, y acá viene la parte importante, siempre criticando un poco estos articulados, dice, las áreas antes indicadas están afectadas en calidad de predios sirvientes a una servidumbre de uso a favor de las secciones independizadas. La copropiedad que se establece sobre estas áreas y bienes es obligatoria e indivisible. Bien, vayamos a esta parte. Dice, las áreas indicadas están afectadas en calidad de predios sirvientes a una servidumbre de uso a favor de las unidades exclusivas, a favor de las unidades independizadas. O sea, todo lo que se refiere a las áreas de circulación, a la recreación, a los estacionamientos comunes o de visita, a los pozos de luz, a la piscina, a las canchas de tenis, etc., vamos a considerarlo, según este reglamento modelo, como predios sirvientes. ¿A favor de quién? A favor de las secciones independizadas. Recuerdan que en algún momento, cuando hablamos de este régimen, indicamos nosotros, si yo tengo por aquí un pasaje común, y establezco un régimen de independización y copropiedad, ¿cuáles son las facultades que me da ese derecho de propiedad? A usar libremente el bien, a disfrutarlo, a gozar de él. En otras palabras, a todos los derechos que se establecen en el derecho de propiedad. Y sin embargo, acá este reglamento me viene a decir, no, se establece una servidumbre a favor de todas las unidades. Nos preguntamos, ¿es necesario establecer una servidumbre? ¿Para qué? ¿Para qué? Si mi derecho de propiedad es inherente, si soy copropietario del pasaje, por él puedo transitar libremente, puedo gozarlo de acuerdo al uso que se le establezca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué estoy haciendo? Con esto estoy haciendo caer en error a las personas que adopten este régimen y obligarlos a lo mejor a que otorguen una escritura pública de constitución de servidumbre. Porque las servidumbres no se dan en documento privado. Las servidumbres se establecen con instrumento público. ¿Okay? Entonces, si nosotros pensamos establecer un régimen de independización y copropiedad, ya sabemos que esto lo tenemos que anular. Eso no va, no debería de ni siquiera mencionarlo. Atribuciones de la Junta. Estamos, ojo, independización y copropiedad. Dice, adoptar por mayoría absoluta medidas de carácter general o extraordinaria, de oficio o a petición de parte, para dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales que rigen el régimen de independización y copropiedad.
así como para la mejor conservación, mantenimiento y administración de los bienes en copropiedad. ¿Ok? ¿Y qué es la mayoría absoluta? La mayoría absoluta va a ser la mitad más uno. ¿Ok? Recuerdan que en el caso de propiedad exclusiva y propiedad común bastaba con una mayoría simple, ¿cierto? De todos los que están, se ponen de acuerdo. Acá no. En este régimen, la mitad más uno, para que exista un acuerdo. ¿Ok? ¿Se puede modificar el reglamento interno en este régimen? También. ¿Pero qué necesitamos? Unanimidad, ¿cierto? Que todos los propietarios estén de acuerdo. Todos. Bastante difícil. Luego dice, aprobar por unanimidad la transferencia, gravamen, cesión en uso o la celebración de cualquier otro acto o contrato que importe disposición o limitación de uso de áreas y bienes en copropiedad susceptibles de ser transferidos. ¿Okay? Entonces, para aprobar y modificar el reglamento interno, unanimidad. Para cualquier tipo de transferencia, gravamen, cesión de uso de un área o bien común, igual se tiene que aprobar por unanimidad. No solamente asamblea universal, sino también que el acuerdo debe ser unánime. ¿Por qué? Porque se ejecuta o se lleva a cabo conforme a las reglas del Código Civil. ¿Ok? Dice, mayorías requeridas para la adopción de acuerdo. Ya lo hemos mencionado. Los acuerdos de la Junta de Copropietarios se tomará con el voto conforme de los copropietarios que representen una mayoría absoluta de las cuotas ideales. La mayoría calificada está constituida por el acuerdo unánime. Bien, ya tenemos nuestra edificación o nuestro proyecto de edificación, ¿okay? Ya escogimos el régimen que vamos a adoptar, ya sabemos cuáles son los parámetros para cada régimen que hemos elegido. Pues bien, ahora nos vamos al malo de la película, al proceso de inscripción en el registro de predios. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan o se requieren para que nosotros inscribamos la independización de unidades exclusivas sujetas a reglamento interno? No sé si lo habíamos mencionado, pero en todo caso lo señalamos. Son 3 los documentos que requerimos. Reglamento interno, que lo hemos estudiado a profundidad, la memoria descriptiva y el plano de independización. ¿Okay? Son los 3 documentos que se exigen para que proceda la inscripción de unidades exclusivas sujetas a uno de los 2 regímenes de los que hemos hablado. ¿Okay? ¿Quién otorga el reglamento interno? Él o los propietarios. Ya hemos detallado su contenido, así que en estos momentos no lo vamos a señalar para poder avanzar. ¿Okay? Nuestro reglamento interno. Memoria descriptiva, donde se describan físicamente tanto las unidades exclusivas como las áreas comunes, con sus linderos, medidas y colindancias. ¿Okay? Es un detalle de toda ella. Y la parte gráfica o técnica que lo viene a representar el plano de independización. ¿Okay? Son los 3 documentos con los cuales nosotros vamos a solicitar la inscripción. ¿Quién firma el reglamento interno? Lo suscribe él o los propietarios. ¿Quién suscribe la memoria descriptiva? De igual manera, él o los propietarios. ¿Quién suscribe el plano de independización? El profesional, ingeniero civil o arquitecto. ¿Alguna formalidad debe tener estos documentos? Sí. Reglamento interno puede ser otorgado por escritura pública o documento privado con firma legalizada ante notario. Si yo evalúo cuál es el costo de cada uno de ellos, me inclino por el documento privado con firma legalizada, que tiene el mismo valor. ¿Ok? La diferencia en todo caso es el costo. La memoria descriptiva, de la misma manera, documento privado con firma legalizada por notario del propietario. ¿Ok? Y el plano de independización, como ya hemos indicado, también suscrito por el ingeniero civil o arquitecto y certificado por notario. ¿También confirma? Sí, también.
Vayamos, a ver. ¿Para qué hemos hecho estos pequeños gráficos? ¿Recuerdan que habíamos indicado que el acto previo para la inscripción de reglamento interno era la inscripción de la fábrica? Pues bien, acá se va a reflejar todos los datos que indicamos en su momento de la fábrica. ¿Cuáles son estos datos? O si se quiere, los más importantes. A ver, recordemos, en el plano de ubicación habíamos establecido dos cuadros. Un cuadro de áreas, ¿ok? Un cuadro de áreas, en el cual indicábamos las áreas techadas de cada nivel o piso. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, ¿ok? Y el área de cada nivel, el área techada de cada nivel. En el otro cuadro, ¿qué establecíamos? Los parámetros, ¿cierto? Los parámetros. El que nos interesaba a lo mejor, si se quiere el más importante con relación a este acto, era el del uso, ¿cierto? El de uso. Normalmente cuando se trata de unidades exclusivas para vivienda, cuidamos de que acá diga multifamiliar, ¿cierto? Multifamiliar. Y si es también de comercio, multifamiliar-comercio o vivienda-comercio, ¿cierto? Nos cuidamos que este cuadro contenga ese detalle. Esto debería coincidir exactamente con el certificado de parámetros municipalidad. Esto debería de coincidir efectivamente con el certificado de parámetros materializado en el plano de ubicación, ¿cierto? Recuerdan en ese momento que vimos la fábrica e vimos un plano de ubicación y en ese plano de ubicación dos recuadros: parámetros, cuadro comparativo de parámetros y el cuadro de áreas, ¿cierto? Perfecto. Entonces nosotros decimos, ¿y para qué vamos a recurrir al cuadro de áreas techadas? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos evaluando nuestro plano de independización con reglamento interno, ¿qué es lo que va a hacer el técnico? El técnico se va a encargar de sumar todas las áreas ocupadas y todas las áreas techadas. Y esos datos deben de coincidir ¿con qué? Con la fábrica que se ha declarado, ¿cierto? Acá, por ejemplo, digo, según mi cuadro, mi plano de independización, el área ocupada del primer piso es de 160 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el área del terreno debería ser también de 160, ¿cierto? Supongamos que aquí en el primer piso declaramos un área techada de 120 metros cuadrados. Cuando yo realice la sumatoria de todas las áreas techadas, me tienen que dar también a nivel del primer piso 120 metros cuadrados, ¿ok? Ojo, las áreas ocupadas son todas aquellas áreas que contiene el predio, ¿ok? Libres o techadas. Bien, nos vamos al segundo piso. En el segundo piso se declaró un área techada, supongamos que ya está incluso inscrita la fábrica, de 110 metros cuadrados. Pues cuando yo haga la sumatoria de las áreas techadas del segundo piso, me tiene que dar esa cantidad, 110 metros cuadrados. ¿Por qué mencionamos esto y hacemos hincapié? Porque sucede muchas veces y ha sucedido circunstancias en las cuales estos datos no cuadran. Si ustedes supiesen cuántos de estos datos no cuadran, se caerían de cabeza. Pero bueno, claro que acá lo hemos reducido a su mínima expresión. No estamos hablando de una unidad inmobiliaria por nivel o por piso. Cuando ya el tema viene pues de 20 unidades por cada nivel, ¿cierto? Sumemos las 20 unidades más áreas comunes, pozos de luz, áreas comunes, escalera, ascensor, la magnitud de la operación aritmética va a ser mayor, ¿cierto? Pero supuestamente las matemáticas son exactas y los resultados nos deberían arrojar los datos de la fábrica, ¿sí? De la fábrica. Bien. Una última operación. Cuando nosotros sumamos el área techada del primer piso
el área techada del primer piso, más el área libre, nos tiene que dar siempre el área ocupada o, lo que es lo mismo, el área del terreno. ¿Ok? Siempre. Acá tomar en cuenta que si utilizamos dos decimales en todo. Si utilizamos tres decimales en todo. Sucede en algunas ocasiones que se utilizan tres decimales en los cuadros de la memoria y del reglamento interno, y en los planos solo dos. Ya ahí comienza el desacuerdo entre estos documentos. La idea, les vuelvo a repetir, es que exista uniformidad entre estos documentos. No quita, cabe mencionarlo, que existe un precedente de observancia obligatoria que establece que si hubiera una discrepancia entre la información que contiene el plano de independización y la memoria, va a prevalecer la parte gráfica. Recuerdan también que ya hemos criticado este precedente porque ¿qué pasa si esta unidad, según el plano, tiene 100 metros cuadrados y según la memoria tiene, supongamos, 110 metros cuadrados? Si yo soy registrador, prefiero observarlo porque a futuro esto puede traer complicaciones. La persona cuando compra, ve la memoria y dice: yo he comprado una unidad de 110, no de 100. Y comienzan los problemas o inconvenientes. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de que esta información sea uniforme en toda la documentación. Como siempre digo, siempre es bueno complicarse la vida para saber qué hacer. En este ejemplo gráfico tenemos que el predio se encuentra ubicado en una esquina. Se encuentra ubicado y a la derecha tiene una vía pública. Sobre esa vía pública, ¿qué hizo el propietario? Edificó un alero externo. ¿Ok? Edificó un alero externo. Pues bien, ¿qué debo de tener en cuenta en el momento de que yo hago mi fábrica y la independización? Que yo no debo incluir el área del alero en el área techada del primer piso. ¿Ok? Si yo tengo un alero exterior, discrimino esa área y la pongo o la consigno en forma independiente. En el ejemplo, sumo todas las áreas techadas y me van a dar los 120 metros cuadrados. Misma operación en todo lo demás. ¿En qué me va a afectar o me va a favorecer o me va a perjudicar este alero exterior? En que a partir del segundo nivel el área ocupada de este predio se va a incrementar con el área del alero exterior, ¿cierto? Estoy ganando área, porque en el primer piso yo tenía 160 metros cuadrados, pero en el segundo piso ese alero me va a servir para ganar área ocupada y mi área ya no va a ser de 160 metros cuadrados, sino de 170 metros cuadrados. Realmente se gana en el segundo, no en el primero. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos, como a veces sucede, le consignamos unidad inmobiliaria número 1, área ocupada 150, área techada 110, área techada alero externo 10. ¿Y para qué me sirve a mí el alero en el primer piso? Salvo que no sea para poner un foco, porque la proyección vertical de él hacia abajo está en vía pública. Como está en vía pública, yo jamás voy a poder invadir esa vía pública. ¿Ok? Entonces, ¿hay un incremento del área ocupada? Sí, pero a partir del segundo nivel o del segundo piso. ¿Ok? Entonces, ¿es importante nuestro alero externo? Sí, es importante, pero para los efectos de incremento del área ocupada en el segundo nivel. Si el alero fuese dentro del propio terreno. No es un alero. No es alero. Es área techada del primer piso. ¿Cierto? Por ejemplo, tengo una habitación, ¿cierto? A ver acá. Supongamos que este es el terreno, ¿cierto? Y por aquí tengo un pozo de luz, ¿cierto? Y resulta que para el segundo nivel le hago un alerito para que aumentar mi área ocupada en el segundo nivel, ¿cierto? Pues bien, ese alero es interno. Es interno y como es interno, nosotros todo lo que esté dentro del perímetro del predio se considera como área techada del primer piso. ¿Okay? Situación diferente son los aleros, los externos. Los internos no cuentan. Su área
es considerada como área techada del piso en el cual se encuentre. Este es otro ejemplo para que ustedes lo tengan, puedan verlo con calma. Acá reiteramos cuáles son los documentos que necesitamos para la independización de unidades mobiliarias sujetas a régimen. Ya lo hemos repetido: reglamento interno, documento privado y plano de independización. ¿Okay? Vayamos a otra parte. Dice: independizadas las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, solo se mantendrán en la partida matriz las zonas comunes, inscribiéndose en dicha partida el reglamento interno y sus modificaciones, la junta de propietarios, la designación del presidente de esta y, en su caso, la junta directiva, así como las cargas que afecten a toda la edificación. Bien, como ya estamos hablando a nivel de registro, nosotros decimos, pues bien, tengo la partida matriz en la cual se encuentra inscrito el predio, ¿cierto? La fábrica la vamos a inscribir pues en el rubro B, descripción física del predio. ¿Qué inscribimos aquí? La declaratoria de fábrica. ¿Nos importa? Sí, ya hemos visto por qué. En este rubro B también que vamos a inscribir nuestro reglamento interno. ¿Okay? ¿Qué más? La junta de propietarios y la modificación de área. En este rubro de modificación de área, ¿qué vamos a consignar? Todas las áreas comunes, ¿ok? Las áreas comunes, pozo de luz, escaleras, ductos, etc. Bien. Y la pregunta es, ¿y dónde van las partidas independizadas o las unidades exclusivas independizadas? La norma dice que se abrirá una partida para cada unidad exclusiva, ¿ok? Cada unidad exclusiva, una partida de acuerdo al principio de folio real, ¿ok? Una partida para cada una de estas unidades exclusivas, con referencia a su antecedente, que es esta partida matriz, ¿ok? Entonces, voy a abrir tantas partidas como unidades exclusivas tenga. Una consulta. Dígame. En mi caso, tenemos las áreas comunes, son el corredor, el patio manual de la cochera, Ya. escalera, el ascensor. Al momento de pedir la autorización a la municipalidad, me dijeron que de la azotea la pongan también como área común. Ya. Pero nosotros como los copropietarios decimos que eso no debería ser área común. Si alguien transfiere su propiedad, pues esa área común debe mantenerse, no transferir la azotea a nuevos propietarios que puedan venir. Ya. Eso se puede mantener como área exclusiva. Claro. Y la pueden independizar. Al margen de lo que me puede exigir la municipalidad. Lo que pasa es que la municipalidad únicamente le establece la declaratoria de fábrica y el uso, Ya. ¿cierto? Le aprueba el plano de ubicación y el plano de distribución de acuerdo a los parámetros que ellos tienen. Claro, ¿Okay? Salvo que por ahí tengan en cuenta algo importante, que la azotea no es considerado como un nivel más. ¿Okay? Ya. Entonces, supongamos por ahí, a lo mejor es el pensamiento de la municipalidad, supongamos que los parámetros únicamente indican 4 pisos, ¿okay? 4 pisos, y ustedes agarran y dicen, ya, perfecto. La municipalidad dice, como la azotea no es considerado un nivel, lo estamos considerando como común. Consecuentemente, si ustedes quieren independizar, ¿pueden independizar esa zona común? Sí, pero el detalle es qué utilidad va a tener si ese propietario de esa zona común siempre lo va a mantener única y exclusivamente como azotea. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya, por ejemplo, a edificar y quiera solicitar mi licencia a la municipalidad dice, un momentito, de acuerdo a los parámetros que ya preexisten, este es únicamente para 4 niveles y azotea.
y esa azotea nadie le va a poner objeción. ¿Por qué? Porque ese nivel no es considerado como un piso más. Que puede ser el argumento de la municipalidad para requerirle que lo consideren como común. Porque si es, por ejemplo, de 10 niveles y yo he construido 5, claro, en ese caso sí no había problema. no habría ningún problema. Ahora, ¿hay forma de superar eso? Sí, lo pueden poner como exclusivo. Ya. Como le digo, pero Claro, el tema es el argumento que me acaba de claro, yo comprador, ¿sabes qué? Ya quiero comprar esa zona exclusiva. Ahora, con todos estos detalles que hay, ¿qué es lo que voy a hacer? Si soy precavido, voy a la municipalidad a ver los parámetros. El principal es parámetro altura máxima. Si veo que el parámetro altura máxima es de 4 pisos, mi pregunta es, ¿para qué lo compro? Claro, Claro, a futuro puede variar, ¿eh? Claro, A futuro pueden variar. Sí, porque el año pasado, más o menos en octubre, noviembre, ¿Ya? salió gestión que la Municipalidad de Lima había nombrado un equipo de profesionales para evaluar todos los parámetros de Lima. ¿Ya? Ahora, entiendo que la evaluación que significa aumentar el número de pisos no es para reducirlo. Variar, claro, variar en conjunto los parámetros. Basado en eso, nosotros que hicimos estructura por para un par de pisos más. ¿Ya? Pero en el camino pues hay unos propietarios y hay cosas que yo pretendo venderlo. ¿No? Mencionar que en algún momento su idea de venderla quizás a corto plazo. ¿Ya? Ya. Ahora, la idea en ese sentido era que preservar los propietarios originales, ¿no? Venda en su propiedad, pero la parte superior que no lo logran. Quedaría, bueno, pues por ahora pues como uso de área social, por ahora. Claro, igual como una copropiedad, pero con el propietario identificado, me imagino. No como copropietarios todos, con la misma cantidad de participación. No, me refiero, cuando digo identificados, es el señor A, A, B y C, propietario de la azotea. Correcto. De tal forma que cuando yo transfiera mi unidad exclusiva, Sí. es independiente Correcto, la idea es esa. a la parte que me corresponde en la azotea o en la idea zona es común. esa, claro. No sé, se me ocurre por ahí, a lo mejor está para Ya, de todas formas, pulir la idea, sí. a lo mejor digo, ¿no? Independizarlo como un área exclusiva. ¿Y por qué no ser un tendal? Puede ser, ¿no? Como le digo, es una idea a pulir, ¿no? Lo vemos con calma. Sí, sí. Bien, dice, las unidades inmobiliarias a que se refiere este artículo se inscribirán en partida especial donde se señale el régimen al que están sujetas, relacionándolas con la partida matriz. Excepcionalmente y a solicitud del interesado, se podrá independizar en una misma partida más de una sección de dominio exclusivo, aun cuando no exista continuidad entre ellas, siempre que constituyan una unidad funcional. Traduciendo a esto, a ver, ¿qué significa esto? Ya hemos dicho, cada unidad exclusiva va a dar mérito a una partida de acuerdo al principio de folio real. Pero por acá me dice, ¿qué pasa si yo tengo aquí un departamento, tengo un depósito y tengo un estacionamiento? Y yo digo, bueno, pues como son unidades que se complementan porque tienen la misma función para el uso de mi departamento, yo lo quiero consignar todo junto. Pues bien, esta es una excepción a que, a pesar de que no hay continuidad entre estas unidades, se puedan acumular, ¿cierto? Acumulamos, las 3 unidades en una sola partida registrar, ¿cierto? Cuando independizamos, unidad exclusiva conformada por estacionamiento 1, por decir, departamento 102 y depósito 03, ¿cierto? En una sola partida registrar. Y por supuesto, pues, con un solo porcentaje de participación, ¿cierto? La norma me permite entonces, cuando estas 3 unidades constituyen una unidad funcional. A riesgo de pecar de exceso, podría yo incluso hasta el tendal
incluirlo dentro de esta acumulación, ¿cierto? Podría incluirlo. Sigamos, dice, cuando en el reglamento interno se establezca la reserva de aires de la edificación, esta podrá independizarse como sección de dominio exclusivo, siempre que se le asigne porcentaje de participación de los bienes comunes. En este caso, la independización procederá siempre que cuente con área proyectada de acceso, ¿cierto? Ese es el caso. Yo quiero independizar primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y también la azotea, también porque tengo un espacio, ¿cierto? A lo mejor los parámetros me lo permiten a futuro o a la fecha, al presente, que eso tenga existencia propia y pueda independizarlo. ¿Qué me dice la norma? Perfecto. Puedo optar por dos casos. Dice, puedo establecer una reserva de aires de esa edificación, ¿ok? Esta reserva, agarro y digo, bueno, no quiero independizarla por el momento y solamente constituyo la reserva de aires respecto de ese nivel, ¿ok? A futuro, o cuando lo crea conveniente, yo podré edificarlo. Por el contrario, la norma me dice, pero también puedes independizarlo. Uy, pero resulta que no tengo una escalera de acceso que me permita llegar al siguiente nivel. La norma también me lo permite. No te preocupes, solo tienes que proyectar esa área. ¿Qué significa proyectar? Que en mi plano de independización en el último nivel, yo considere un área de acceso para el siguiente nivel. ¿Ok? Solo proyectarla. De acuerdo a la fábrica, no existe eso. Pero en el plano de independización, yo ya estoy consignando esa futura área que va a servir de acceso al siguiente nivel. Entonces, cumpliendo con este requisito, podré independizar esa área en vez de reservarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si es una unidad exclusiva, lo lógico es que yo le asigne un porcentaje de participación, ¿cierto? Y ahora surge la pregunta, pero yo quiero, como sé que los parámetros me van a permitir hasta 10 pisos si estoy en el quinto, pues yo quiero reservarme todos los aires superiores. La norma no lo permite, permite reserva de aires solamente del nivel que yo voy a ocupar, ¿ok? Por ahí Gunter González, si mal no recuerdo, establece, no, el derecho de propiedad no tiene límites. Si yo estoy a nivel del último piso, se entiende, dice Gunter, que mi derecho de propiedad se va a proyectar hasta donde las normas legales me lo permitan, ¿ok? Eso es lo que dice Gunter González. Pero yo me preguntaría, si estamos hablando de propiedad exclusiva y propiedad común, sujetas a régimen, en el cual la característica que hemos indicado es que ésta sea cúbica, o sea, encerrada por todos sus lados, ¿qué quiere decir? Que cuando yo, propietario de esta unidad, la concluya, solamente eso va a ser mi unidad exclusiva, no lo demás. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A lo mejor como una especie de artificio, es, mi reserva de aires, y en el reglamento interno establecer ¿qué? Mi derecho de sobreelevación. ¿Ok? El derecho de sobreelevación. Reservo los aires y queda claro en el reglamento interno, no se va a publicitar en las partidas independizadas, pero sí va a dejar constancia en el reglamento interno que yo, titular de esa unidad, voy a tener el derecho de sobreelevación. ¿Qué significa esto? De que a futuro no voy a tener ningún inconveniente en que se me reconozca el derecho de lo que yo he edificado en los demás niveles. Pregunta, ¿con esto significa que ya no voy a modificar mi reglamento interno? No. Igual tengo que modificar mi reglamento interno porque el área ocupada se está incrementando, ¿cierto? Ya esa unidad exclusiva, si yo le agrego 1 o 2 pisos más,
el área ocupada se incrementa. Consecuentemente, los porcentajes de acciones y derechos de esa unidad va a ser mayor, y los gastos comunes también mayor, para los cuales ese propietario tenga que sufragar, ¿cierto? Entonces, eso implica que modificación de reglamento interno y modificación de independización, ¿ok? Bien, aquí, bueno, la idea dice: el reglamento interno puede establecer reserva diaria sin independización, en cuyo caso esta circunstancia consta en asiento específico correspondiente a la partida registral del predio matriz o de otra partida vinculada, ¿cierto? Esa es la reserva de aires. Unos puntos a tener en cuenta. Si nosotros estamos estableciendo unidades de vivienda, debe tener los ambientes mínimos o necesarios para que esa unidad exclusiva sea considerada como tal. ¿Ok? Sala, o un ambiente para el descanso, un ambiente para el aseo. ¿Ok? En otras palabras, se requiere que tenga pues, o una sala comedor mínima, pero que tenga un dormitorio, ¿ok? Un baño, los ambientes mínimos, dice la norma. Y esto te establece el Reglamento Nacional de Edificación, que estas unidades deben de tener como un área mínima techada de 40 metros cuadrados para que sean consideradas como tales. Así es. Hoy estuve en una... Bueno, a mí me pidió que fuese a indagarte de un departamento, bueno, 31 metros cuadrados. Eso es... Contraviene. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es el órgano que se encarga de los parámetros? La municipalidad, ¿cierto? Si la municipalidad en su proceso administrativo estableció que esa unidad tiene los ambientes necesarios para ser considerada como tal, el registrador ya no podría meterse. Ya no podría. ¿Ok? Ya no podría. Porque estamos hablando, ojo, de área techada de 40 metros cuadrados. O sea, la unidad puede tener a lo mejor 60 metros cuadrados de área ocupada, ¿cierto? De área ocupada, y de área techada puede suceder únicamente que tenga 30 metros. Supuestamente, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, no debería proceder esa unidad como uso vivienda. Pero, en el caso particular que usted me indica, y como ya hemos visto a nivel de registros públicos, es un proceso que le compete a la municipalidad y consecuentemente él o los registradores no tendrían por qué involucrarse en este tema y tendrían que aceptarlo. No todo lo que se dice en el Reglamento de Nacional de Edificaciones se cumple. Supuestamente, recordando, si mal no recuerdo, el Reglamento Nacional de Edificaciones también dice que los predios rústicos, su área mínima para subdividirlo, si mal no recuerdo, es de 1000 metros cuadrados para subdividirlo. No obstante eso, en la práctica, ¿qué hace la municipalidad? Saca resoluciones con áreas menores a esto. ¿Quién es el órgano competente para emitir las resoluciones de subdivisión? La municipalidad. ¿Se le puede observar a la municipalidad? El Tribunal Registral dice que no, porque la municipalidad siguió su proceso administrativo y consideró que efectivamente procedía. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos parámetros en un reglamento nacional de edificaciones? Lamentablemente, pues, a veces por ignorancia, a veces por otros temas, se aprueban cosas que en la norma están restringidos, ¿okay? Que en la norma estarán restringidos. Un punto que siempre debemos de tener en cuenta cuando otorgamos el reglamento interno y la independización es
que nosotros debemos revisar los antecedentes registrales. ¿Por qué? Porque muchas veces las vías pueden variar su denominación. Lo que en un momento fue Avenida 1, o Calle 1, o Jirón A, o Vereda 5, etc., a la actualidad ya tienen una denominación diferente. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es, primero, verificar los antecedentes registrales para ver cuál es la denominación que tiene inscrita, y segundo, verificar si esa denominación es compatible con la cual nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en algunos casos nosotros agarramos y utilizamos la actual, pero resulta que para obtener luego el certificado de nomenclatura es todo un drama. Entonces, ¿qué hacemos? Si es accesible obtener de inmediato el certificado de nomenclatura, utilizar la nomenclatura actualizada. No obstante, si nos va a ser difícil manejar ese trámite porque la municipalidad se demora 30, 40, 50, 60 o más días, nos convendría, por un tema de factibilidad y rapidez, consignar la denominación que está de acuerdo a los antecedentes registrales. Esto verificarlo antes de, no después de, porque si no después ya no lo observan y tendríamos que cambiar toda la documentación, memoria, planos y reglamento interno. O sea, todo un melodrama. Y como digo, si somos precavidos, la idea es revisar antes de elaborar la documentación. En algunos casos, la municipalidad otorga el certificado de numeración cuando el trámite es municipal, pero si es FOR, imagínense, si es FOR va a variar, ¿okay? Igual que la numeración interna. La numeración interna, si se le está asignando una numeración interna, pues deberíamos de presentar paralelamente el certificado de numeración otorgado por la municipalidad. Y si la municipalidad no lo otorgó, pues igual, utilizar denominaciones genéricas, ¿no? Unidad inmobiliaria número 1, o unidad exclusiva número 1, etcétera, ¿cierto? Evitar el uso de las denominaciones de departamentos. Consulta, Dígame. En mi caso, siempre voy a meter en mi caso. La ubicación, la dirección está por manzanas ante registros públicos. Ya. Por otro lado, cuando pedí la licencia en la municipalidad, me cobraron el certificado de numeración. Ya. Ahora, antes de hacer todo este documento, debo pedir el certificado de numeración municipalidad. Lo que pasa es que si usted hace el trámite municipal, en la licencia, si usted ya pagó los derechos por la numeración interna, en la licencia transcriben la resolución de numeración. Fíjese la licencia. ¿No se la da? Entonces solicítelo. Debo solicitarlo. Claro, porque usted ya pagó los derechos. Claro, en ese caso, tengo la certificado de numeración, Yes. En ese caso sí ya debo insertarle al reglamento y Sí. la nueva dirección que me dio la municipalidad. Efectivamente, así es. En ese caso, yo tendría que poner los documentos, decir la dirección actual y entre paréntesis poner la dirección. No, ya no sería necesario. ¿No es necesario? Ya no sería necesario. Solo que tendría que adjuntar el documento físico al momento de presentarlo. Así es, eso sí. Correcto. Continuemos. A ver, puede ser que yo haya edificado varios bloques, como aparece en la presentación, ¿cierto? Puede ser que exista una pluralidad de reglamentos internos. Todo es un solo terreno, pero hay diferentes bloques. ¿Y qué sucede si todos los bloques yo no voy a poder construir todo junto? Construyo por etapas, ¿cierto? Puede darse el caso entonces en que yo tenga una pluralidad de reglamentos internos, ¿cierto? Dice, de producirse la delimitación en sectores o bloques, cada uno de ellos podrá contar con su reglamento interno propio. La conformación, funciones, mecanismos de coordinación entre juntas de propietarios y demás aspectos concernientes a la edificación en su conjunto serán fijados en el reglamento interno general para todos los bloques o secciones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un terreno de tal magnitud que en él voy a edificar bloques,
de edificios, lo ideal sería establecer para cada bloque un reglamento interno y uno general para todos ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las áreas comunes de estos edificios nada tienen que ver con las áreas comunes de estos edificios, ¿cierto? Les compete únicamente a ellos. ¿Qué hacemos entonces? Deslindamos y podríamos establecer nosotros reglamentos internos múltiples. Un detalle. ¿Qué sucede si yo tengo un edificio, supongamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles? ¿Sí? 6 niveles. Tengo un edificio de 6 niveles. Y resulta que como yo no me llevo con los vecinos de los niveles tercero al primero, y por el contrario, sí me llevo muy bien con los vecinos de los niveles cuarto, quinto y sexto, digo, bueno, ¿sabes qué? Ustedes hagan su reglamento interno y yo hago mi reglamento interno que va a regir para los pisos superiores. Esto no es viable, ¿ok? No es viable porque los reglamentos se dan, como dice el párrafo, respecto a bloques o sectores. Bloques o sectores. Acá ellos tienen zonas comunes que les atañen a todos, o las escaleras o el ascensor, ¿cierto? Entonces no podríamos separarlo, los reglamentos internos, por niveles. Siempre van a conjugarse necesariamente con relación a sectores o bloques. En este caso, por ejemplo, calzaría perfecto el reglamento interno general y los reglamentos internos especiales. A ver, una pregunta. ¿Qué sucede en la parte gráfica si yo tengo todo este terreno, ¿ok? Tengo todo el terreno y solamente edificado esa parte, ¿ok? Solamente edificado esa parte. Como ya la concluí, ya declaré la fábrica de ese sector o de ese bloque. Como ya los edificios están listos, yo necesito urgente mi reglamento interno, ¿cierto? Quiero venderlos para tener solvencia y poder ejecutar las otras partes de la obra, la segunda etapa. Así es. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Me conviene hacer un solo reglamento interno o me conviene hacer un reglamento interno por sectores? Yo diría, me conviene hacer un reglamento interno por sectores. ¿Por qué? Para que esta parte no involucre a esta ni a la siguiente. Pero, ¿de qué debo de tener cuidado? De que en el reglamento general establezca los porcentajes para cada sector, para cada etapa, así es. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando construya la siguiente etapa, yo ya tengo el porcentaje de participación general respecto de ese bloque y del siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, supongamos que agarro y establezco efectivamente lo que estamos indicando acá. Pero, debería yo consignar a lo mejor una cláusula adicional en el reglamento interno general. ¿Para qué? Para que yo pueda modificar este reglamento interno general en el momento que yo ya haya hecho estos bloques, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el reglamento interno general yo voy a establecer un porcentaje para cada una de las unidades que conforman todo el conjunto. Y en el reglamento especial voy a establecer el porcentaje de participación que le corresponde a cada unidad dentro de su bloque o sector, ¿cierto? Entonces, si yo hago mi reserva respecto a que pueda modificar el reglamento interno sin afectar el derecho de los demás, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, en el reglamento interno general, como solamente existían en el primer bloque, por así decirlo, 90 unidades, y en el otro bloque van a ser otras 90, yo ya sé cuánto le va a corresponder a cada uno de ellos. Y no voy a necesitar el acuerdo de la Junta de Propietarios de todo, porque sería pues
imagínense ustedes, ¿cierto? Entonces yo unilateralmente voy a poder modificar ese reglamento interno general. ¿Ok? ¿Por qué? En principio porque no voy a afectar a ninguna de las unidades exclusivas que mantienen su propio porcentaje. ¿Ok? Ojalá que esté clara la idea. A efecto de que nosotros podamos hacer progresivamente la ejecución de esa obra. Como habíamos indicado entonces, ¿qué inscribimos en la partida matriz? En el rubro B, o en el rubro de descripción del inmueble, la declaratoria de fábrica, reglamento interno, junta de propietarios, elección de junta directiva y modificación de áreas. Si hubiere modificación de reglamento interno, pues en igual forma. Las elecciones que se den en el transcurso del tiempo de la junta directiva, igual. Todas ellas se inscriben en la partida de matriz. Y en las partidas individuales, cada una de las unidades exclusivas, indicando el régimen al cual se encuentran sujetas. La pregunta es, ¿y la fábrica que hemos inscrito en la partida de matriz, la vamos a trasladar a cada una de las partidas individuales? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Ok? La respuesta es no. La fábrica queda en la partida matriz. Si hubieren o existieren alguna carga o gravamen, una medida cautelar, un embargo, alguna carga técnica, en el momento que aperturamos las partidas individuales, se van a trasladar cada una de esas cargas. Así es. Todo el bloque a cada una de ellas. ¿Okay? Todo el bloque a cada una de ellas. Elección del presidente de la Junta de Propietarios. Bien, ya tenemos nuestro reglamento interno inscrito. Ya independizamos las unidades inmobiliarias. Ahora nos toca elegir a un presidente de la Junta de Propietarios, porque no podría caminar sola esta edificación. Necesita de una administración. Entonces, para eso necesitamos nosotros tener un ente que represente a todos los propietarios. Este ente que va a representar a los propietarios es pues el presidente de la Junta de Propietarios. ¿Qué se necesita para ser presidente de la Junta de Propietarios? Disculpen el enredo. ¿Qué se necesita para ser presidente de la Junta de Propietarios? Pues ser propietario. ¿Ok? A veces sonaría broma, pero en algunos casos han elegido a una persona que no es propietaria. Pero bueno, en todo caso, valga la redundancia, es necesario que sea un propietario. ¿Y quiénes conforman la Junta de Propietarios? Solo los propietarios. ¿Y qué pasa con los usufructuarios, con los arrendatarios? ¿Tendrán algún tipo de derecho en la Junta de Propietarios? Sí, tienen derecho de voz, pero no tienen derecho de voto. ¿Ok? No tienen derecho de voto. Como habíamos indicado, son inscribibles en la partida de matriz de la edificación el acto de constitución de Junta de Propietarios. Con el solo hecho de la inscripción del reglamento interno es inherente la constitución de la Junta de Propietarios. ¿Okay? No necesita un documento adicional o especial. Que inscribimos también la designación del presidente y en su caso la Junta Directiva. Dice, bien, esta designación del presidente de la Junta de Propietarios, desde mi punto de vista, se pueden dar en dos momentos. En el momento que nosotros inscribimos el reglamento interno, ¿ok? La norma dice, es obligatoria la designación del presidente de la Junta de Propietarios cuando existe pluralidad de propietarios. En sentido contrario, si no existe pluralidad de propietarios, ¿puedes inscribir al presidente de la Junta de Propietarios? Desde mi punto de vista, sí. Y nos va a ahorrar un sinnúmero de complicaciones a futuro. ¿Por qué? Porque en el propio reglamento interno, supongamos que le emite el propietario único, don Juan Pérez, propietario del terreno, edificó, constituye su reglamento interno e independiza. Y él dice, bueno, voy a tratar de dar menos complicaciones a los propietarios que yo les venda las unidades exclusivas y como yo soy el único propietario, me designo como presidente. ¿Cierto?
me designo como presidente. Pues bien, a futuro yo sé que voy a transferir las unidades y yo, como ya tengo esas facultades de presidente, yo voy a poder convocar a una asamblea y me ahorro cuántos problemas. Por el contrario, dice la norma, bueno, omití hacer esto, ¿ok? Inscribir reglamento interno y las unidades exclusivas. No hay reglamento interno. ¿Hay junta de propietarios? Sí, pero no hay presidente para esta junta de propietarios. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Pues, si tengo ya pluralidad de propietarios, y existe pluralidad de propietarios, ¿qué es lo que debo hacer? Pues, realizar mi convocatoria. Y aquí viene el problema. ¿Quién la realiza? Si yo no tengo ninguna persona que ya haya inscrito en el primer momento. Pues bien, esas soluciones las da el reglamento de inscripciones del registro de predios. Dice, cuando el reglamento interno no haya previsto la convocatoria para la designación del primer presidente, esta será efectuada por el propietario constructor o por los propietarios que representen cuando menos el 25% de participaciones de las áreas y bienes comunes. ¿Ok? Entonces, yo como soy un propietario responsable, acumulo el 25% del total para poder realizar la convocatoria. ¿Y cómo la acredito? Ese es otro tema. ¿Cómo acredito mi convocatoria? Pues bien, la convocatoria la puedo acreditar mediante una declaración jurada de este 25%, ¿cierto? O sea, retrocedo un poquito. Digo, no tengo presidente, quiero convocar, ¿ok? Pero como no hay presidente, nos juntamos un grupo que en conjunto del 25%. Pues bien, hago mis esquelas para todos los propietarios y las suscribimos el 25%. Perfecto. Cuando yo llego a nivel de registros públicos, ¿cómo acredito esa convocatoria? De dos maneras. Puedo presentar los cargos, ¿okay? Los cargos de las convocatorias, o también puedo presentar una declaración jurada con firma legalizada de este conjunto del 25%, ¿cierto? De este conjunto. Pues bien, ya convoqué. ¿Qué me queda ahora? Llevar a cabo la asamblea para elegir ese presidente. Quórum. ¿Cuál va a ser el quórum que se requiera? El quórum va a ser el 50% porque es en primera convocatoria. Si fuese segunda convocatoria, mayoría simple y se llega al acuerdo, ¿ok? Tengan en cuenta que para la elección de presidente de junta de propietarios no se requiere mayoría calificada y se puede dar en una asamblea extraordinaria. Consecuentemente, el quórum que se va a requerir es para la primera convocatoria 50%, para la segunda con los asistentes. ¿Qué pasa si hay dos? Se establece una mayoría simple, no hay obligación, esos dos eligen al presidente de la junta de propietarios, ¿ok? Bien, supongamos, solo supongamos que efectivamente este 25% siguió este orden, pero llegado el momento dicen, yo no voy a estar yendo al notario para hacer mi declaración jurada, ¿y cómo hago para juntar a este 25%? No hay ningún problema. El reglamento de predios también establece que esta declaración jurada de convocatoria la puede realizar el presidente electo, ¿cierto? El presidente electo declara, mediante declaración jurada, que la convocatoria se llevó a cabo con el 25% válidamente. Para mayor abundamiento se señala pues quiénes realizaron esa convocatoria A, B, C, D y el porcentaje que le corresponda. Ojo, en esta declaración jurada se inserta esa esquela de convocatoria, ¿ok? Se inserta. ¿Para qué? Tengan en cuenta que tenemos que ver que la fecha, ¿ok? Que ella se realice dentro de los plazos establecidos en el propio reglamento interno, ¿ok? La agenda, ¿de qué trata la agenda? Para poder saber para qué se nos está convocando, ¿ok? Entonces son detalles que debemos de tener en cuenta. Pues bien, ya tengo mi asamblea, elaboré mi acta. En el momento de que elabore el acta,
En el momento que elabore el acta, ¿qué debo de tener en cuenta? En esta, como en otras actas, se debe designar a un presidente, o llamémoslo director de debates, ¿ok?, y un secretario. El presidente es para esa asamblea, para ese acto, ¿ok?, para ese acto. Y un secretario de actas, igual. No es que los estamos eligiendo a ellos de una vez, no. ¿Quién va a llevar a cabo el debate? Es un presidente que se designa en ese momento y un secretario o secretaria. Pero esto debe constar en el acta. Este hecho debe constar en el acta, que preside la presente asamblea don Víctor Guamán de la Cruz y secretario el señor Juan Pérez o Perico de los Palotes. Debe constar en el acta. ¿Qué más? ¿Solamente eso? No. A tener cuidado, porque a veces llevamos a cabo la asamblea en segunda convocatoria y no lo mencionamos, ¿ok? Por falta de quórum se instala en la presente asamblea o la presente junta en segunda convocatoria. ¿Solo eso? No. Todos los propietarios que participan y el porcentaje de participación que le corresponde a cada uno de ellos. La pregunta es, ¿y si hay sociedad conyugal y si hay copropiedad? No hay problema, porque minutos antes ya hemos indicado qué es lo que debemos de hacer en esos casos, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la solución a los casos de sociedad conyugal o copropiedad. Entonces, a tener en cuenta estos extremos cuando redactemos el acta. Pues bien, ya tengo el acta, ¿ahora qué hago con mi acta? ¿La llevo así como está o necesita alguna formalidad? En principio, esta acta debe estar inserta en el libro de actas de la Junta de Propietarios, ¿ok? Pero se dan también acá, dependiendo del notario, diversas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay algunos notarios que no certifican el libro hasta que no presenten el acta de elección del presidente, ¿ok? Hay otros que son más expeditivos y certifican el libro sin ningún problema, ¿ok? Supongamos que el libro no esté certificado, ¿ok? No hayamos conseguido que el libro de acta sea certificado por el notario, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque igual redactamos nuestra acta e indicamos el motivo por el cual esta acta tiene fecha anterior a la certificación notarial, ¿ok? Pues bien, lo insertamos, pegamos esa acta en el libro y materialmente, ¿cómo logramos la inscripción? ¿Llevamos nuestro libro a registros públicos? No. Bastará con obtener una copia certificada de esos folios, ¿ok? Una copia certificada de esos folios para solicitar la inscripción de esa elección. Ojo, copia certificada de los folios, no reproducción. La diferencia es en que la copia certificada es una transcripción que realiza el notario del acta o de la asamblea que se llevó a cabo, ¿ok? Entonces obtenemos una transcripción que se le denomina copia certificada y es lo que nosotros vamos a llevar a registros públicos. Punto importante. Este presidente tiene un periodo, ¿ok? Tiene un periodo. Ese periodo, ¿en dónde figura? ¿En la ley o en el reglamento interno? En el reglamento, ¿cierto? Entonces, a tener cuidado cuando nosotros establezcamos el periodo. ¿Por qué? Porque en el momento que el registrador califique ese título que contiene la elección del presidente de la Junta de Propietarios, va a verificar el reglamento interno que nosotros solicitamos su inscripción y que ya obra inscrito a nivel de registros públicos. Y ahí va a ver el periodo. Ese periodo, que normalmente es de 2 años, debe de coincidir con el periodo que nosotros hemos elegido a nuestro presidente. ¿Por qué?
Sucede que a veces le hemos consignado solamente un año. ¿Ok? Sucede que en algunas ocasiones hemos realizado el reglamento interno y solo aparece el cargo de presidente. No aparecen los cargos de tesorero, de secretario. No obstante ello, nosotros hacemos nuestra asamblea y elegimos presidente, tesorero y secretario. ¿Qué es lo que pasa cuando llega así a registros públicos? El registrador, ¿qué va a hacer? Va a verificar, primero vamos a ver si los cargos que has puesto figuran en tu reglamento interno. Oh, sorpresa, no están. En el reglamento interno hay que mencionar... Hay que especificar los cargos de la junta directiva. Puede suceder como... Eso supongo que dependerá de la cantidad de propietarios que haya. Depende de la magnitud o volumen de Si tengo, vivienda. no sé, pues que... 5 viviendas. 4 propietarios, uno cada piso. Hasta con 20 es manejable el presidente únicamente. El tesorero y secretario no. Tengan en cuenta que para cada asamblea se designa a un director de debates, ¿no? Que puede ser el mismo presidente o otro. Puede ser el mismo presidente. Claro. ¿Ok? Pero la asamblea lo tiene que decir. Claro, la asamblea lo designa. Acá dice, ¿no? La convocatoria Junta de Propietarios se acreditará mediante la presentación de los documentos previstos en el reglamento interno o en su defecto los señalados en el artículo 146 de la ley número tanto. También podrá acreditarse mediante la presentación de la constancia formulada por el presidente, lo que habíamos comentado, en la que se consignarán sus datos de identificación, domicilio y firma certificada notarialmente, así como su declaración en el sentido de que todos los propietarios fueron convocados conforme al reglamento interno. Ahora, la comunicación podría ser también vía internet, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como le digo, en todo caso, el presidente se responsabiliza por la convocatoria con su declaración jurada. Si lo cuestionan más adelante, ya es un tema interno. A ver, cuando hablamos de periodo de 2 años, supongamos que la elección se llevó el 16 de septiembre del 2016, su periodo concluiría el 15, ya usted se me adelantó ya a mi observación, ¿cierto? Mi periodo no sería del 16 de septiembre del 2016 al 16 de septiembre del 2018, no, sería al 15 de septiembre. Sí, ese sería un periodo más, ¿ok? El de 2 años sería dentro de estos lapsos de tiempo. Ya con asistentes hacían, se me van a cortar las clases, me van a cortar la inspiración. Bien, dice, salvo disposición distinta del reglamento interno, la Junta de Propietarios deberá ser convocada a sesión por el presidente, con una anticipación no menor de 5 días naturales. ¿Ok? Entonces, entre la convocatoria y la asamblea deben de constar un intermedio, un intervalo de 5 días naturales. Mediante aviso contenido en carta, esquela, facsimil, correo electrónico o cualquier otro medio que permita dejar constancia de su entrega o recepción, y carteles publicados en las vitrinas o pizarras que al efecto debe mantener la administración en uno o varios sitios visibles de la edificación. Si la sesión debidamente convocada no se celebrara en la fecha prevista, la Junta deberá ser nuevamente convocada en la misma forma dentro de los 3 días naturales desde la fecha de la sesión no celebrada. Y el último párrafo sí es importante, porque dice: las sesiones de la Junta de Propietarios se celebrarán necesariamente en el predio. ¿Ok? Necesariamente. No en otro lugar, sino única y exclusivamente en el predio. No importa en la asamblea o en la zona. No importa. Incluso puede ser dentro de una unidad exclusiva. No hay restricciones ahí. Bien. Wow. Pasamos ahora a la modificación de independización y modificación de reglamento interno. A ver, comencemos. Hicimos nuestro reglamento interno y a consecuencia de él, pues, se crearon las unidades exclusivas, ¿cierto? Pues bien, como todo en la vida, nuestro reglamento interno puede modificarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede suceder que existan
nuevas unidades exclusivas, o puede suceder que las áreas comunes han aumentado o han disminuido. A consecuencia de ello, los porcentajes de participación también pueden modificarse, ¿cierto? O un área reservada, puede ocurrir también que esta área reservada se haya culminado con la edificación y se pretenda independizar ya como una unidad exclusiva. Todo esto va a traer como consecuencia aquí que se modifique el reglamento interno y en algunos casos también la independización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente pues el reglamento interno no está quieto, puede estar en constante movimiento. Incluso sin necesidad de que se modifique la independización, puede suceder que los propietarios digan, bueno, ¿sabes qué? Ya nos cansamos de pagar en base al área ocupada. Variemos el criterio de asignación de los porcentajes de participación y establezcamos ahora el criterio en base al área techada. Otro dirá, o en base al uso, ¿cierto? ¿Podemos modificarlo? Sí, sí se puede modificar. Bien, todos estos casos son los que vamos a ver a continuación. Bien, en principio dice, ejecución de obras. O sea, puede alterar la edificación por ejecución de obras, por acumulación, por subdivisión o por independización de secciones de propiedad exclusiva. Habíamos visto nosotros, ¿podemos acumular unidades exclusivas dentro de nuestro reglamento interno? Sí. Así como independizamos depósitos, departamentos, estacionamientos, también podríamos esto en su momento desacumularlos, ¿cierto? En primera intención los acumulamos, después decimos no, bueno, ¿sabes qué? Voy a vender el estacionamiento y para eso necesito que sea independiente. ¿Qué hago? Lo subdivido, ¿cierto? Pero puede suceder que también esté creando una nueva unidad, como el ejemplo de la reserva de aires, ¿cierto? En un primer momento lo reservé, pero ahora ya necesito independizar esa área que en su primer momento fue reservada. Dice la norma, los propietarios podrán realizar cualquier tipo de obra dentro de las secciones de propiedad exclusiva, así como acumularlas, subdividirlas o independizarlas, siempre que no contravengan las normas vigentes, no perjudiquen las condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación y no afecten los derechos de los demás propietarios o de terceros. Antes de avanzar, una inquietud. Digo yo, tengo mi reglamento interno inscrito en el cual yo independicé 1, 2, 3, 4, 5 unidades inmobiliarias, 6 unidades inmobiliarias con la azotea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque establecí respecto de ella una proyección para llegar a ese nivel. ¿Ok? Quiere decir esto que esa área proyectada ya aparecía en mi reglamento interno como un área común, ¿cierto? Para poder hacer mi reserva. Pues bien, solo supongamos que yo establecí los porcentajes de participación en base al área ocupada, ¿cierto? Supongamos que esto tiene 120 y cada una de ellas tiene la misma área ocupada, 120, ¿ok? Y la unidad inmobiliaria denominada en un primer momento azotea, también 120 metros cuadrados. Pues bien, como yo establecí los porcentajes de participación en base al área ocupada, quiere decir que cada una de ellas en el reglamento interno tiene su propio porcentaje. Pregunto, ¿qué pasa si yo edifico mi unidad denominada azotea y la techo? ¿Ok? Techo mi unidad y la concluyo. No afecto un nivel superior porque sé que lo que únicamente me corresponde es mi propiedad, como siempre denomino, cúbica. He construido dentro de mi perímetro del cual fue independizado. Pregunto yo,
¿será necesario que yo modifique mi reglamento interno? ¿En base a qué? ¿Mi área ocupada se ha incrementado? No, pero no se incrementó. No se ha incrementado. Si mi área ocupada no se ha incrementado, ¿se modificará el área ocupada de alguna de las unidades exclusivas? No. ¿Será necesario modificar el reglamento interno? No. ¿Cierto? No serán, o no debería ser necesario. No debería. Podríamos nosotros declarar nuestra fábrica sin ningún problema. ¿Ok? Ampliar la fábrica e inscribir esa declaratoria de fábricas sin ningún problema porque mi área ocupada no se está viendo variada. Al menos que se construya en la parte superior. Ya malogró todo el esquema. Ahí cambió todo. Por el contrario, ¿qué sucede? A complicarnos la vida siempre un poquito, que para eso hemos venido. ¿Qué sucede si establecimos nosotros el criterio de área techada para establecer los porcentajes de participación? Y supongamos que cada uno de ellos tenía de área ocupada 120 y bueno, igual de área techada. Pero el último nivel, supongamos que tenía solamente 20 metros de área techada, ¿cierto? Consecuentemente su porcentaje de participación con relación a los demás era menor. Pero ahora ya resulta que yo teché. Sí es cierto. Aquí ya hay una variación con relación al criterio de área techada. Efectivamente, ¿cierto? Le vamos a restar un poquito de cada uno de ellos y va a incrementar su porcentaje de participación y también su porcentaje en los gastos comunes. ¿Okay? Concluimos esta parte. Si los propietarios podrán realizar cualquier tipo de obra dentro de las secciones de propiedad exclusiva, ¿cierto? Cualquier tipo de obra puedo celebrar siempre y cuando no afecte a los demás. ¿Puedo acumularlas? Sí. ¿Puedo subdividirlas? También. Y también puedo independizarlas, siempre que no contravengan las normas vigentes, no perjudiquen las condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación y no afecten los derechos de los demás propietarios o de terceros. Dice, tratándose de ejecución de obras, deberán obtener previamente la licencia de obra de la municipalidad correspondiente y comunicar oportunamente su fecha de inicio a la Junta de Propietarios. Si la obra alterase la volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto exterior de la sección donde se ejecuta o del inmueble matriz, el propietario deberá obtener previamente la aprobación de la Junta de Propietarios. En estos casos, el propietario de la sección que desee ejecutar la obra deberá proporcionar a la Junta de Propietarios toda la información y documentación técnica, legal y administrativa relacionada con ella que sea necesaria para facilitar la decisión. Bien, por el día de hoy nos quedamos en esta parte. Dígame. La aprobación para la ampliación tiene que ser necesariamente estar de acuerdo todos los 100% de propietarios. En el caso del ejemplo, yo diría que no. Ni siquiera acuerdo, porque esto ni siquiera el volumen va a modificar. ¿En qué sentido? Que el área ocupada, sumando todos los 120 por 6, va a ser lo mismo con o sin techo. Con o sin techo. ¿Okay? Yo tengo mi área ocupada respecto a eso y eso se respeta. Solo que yo le preguntaba esto porque... Dígame. Si hay una construcción en la parte superior siempre va a haber incomodidad para los propietarios interiores, ¿no? La municipalidad lo que solicita para otorgar la licencia es la autorización. Una autorización por parte de la Junta. Claro. ¿Cierto? Pero es una autorización que nada tiene que ver con modificar el reglamento interno. ¿Cierto? Es un acuerdo. Bastaría un acuerdo, yo creo, con mayoría simple. Claro, porque yo solicito al presidente que convoque para extraordinaria. Claro, extraordinaria. Solicito que convoque y ¿sabes qué? Tengo esto, convoca, el presidente hace la convocatoria y si las demás personas no van, ese propietario no tendría por qué perjudicarse. Claro. Entonces, el acuerdo o la autorización podría o bastaría únicamente ser con una mayoría simple, teniendo en cuenta que mayoría calificada es para los efectos de modificar reglamento interno.
¿cierto? Aquí no va a haber ninguna modificación, sino es meramente, en todo caso, llamémosle así, un acto administrativo que se va a llevar a cabo por parte de ese propietario. En la práctica es una formalidad, se tiene comunidad de propietario que va a construir. Pues, en el fondo se convierte como especie de un vecino de portado que va a construir. Sí, es una autorización. Pero como somos en conjunto, lo ideal también es que en conjunto se dé la autorización. Bien, muchas gracias y disculpen que haya terminado unos minutos antes.